Esto pasó hace unos meses. Tenía 33 años y era restauradora de arte. Acepté un trabajo temporal en un antiguo claustro que habían convertido en museo. Mi tarea era catalogar obras para una exposición. Al principio, pensé que sería un buen lugar para encontrar tranquilidad y un poco de soledad. La arquitectura gótica me fascinaba, pero había algo inquietante en los pasillos oscuros. Al principio todo estaba bien. Instalé mis cosas en una habitación del claustro y comencé a trabajar. Pasé las primeras noches sumergida en pinturas y diarios. Sin embargo, en la tercera noche, comencé a escuchar sonidos extraños. Eran murmullos suaves que venían de los pasillos. Pensé que eran ecos del viento, pero me sentí perturbada. No sabía si era mi imaginación. La noche siguió y no podía dejar de escuchar esos murmullos. Me levanté de la cama y salí al pasillo. Intenté encontrar la fuente del ruido. Era como si alguien me estuviera llamando, pero nunca vi a nadie. Mi corazón latía rápido y sentí un escalofrío. Volví a mi habitación, tratando de convencerme de que todo estaba bien. A medida que pasaban las noches, los murmullos se volvían más claros, más distintos. Era como si más voces se unieran al coro. También empecé a notar sombras moviéndose rápidamente en las paredes. Me decía que era la luz, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Un día, mientras catalogaba otra pintura, encontré una que me impactó. Era la imagen de una joven con un rostro que me resultaba familiar. Sus ojos eran tan vivos que me sobrecogí. No sabía si era mi mente jugando trucos, o si había algo más. Esa imagen me seguía, incluso en mis sueños. Al caer la noche nuevamente, decidí volver a la biblioteca. Tal vez el diario que había encontrado podría aclarar mis experiencias. Abrí el viejo libro y empecé a leer. En ese momento, las voces se intensificaron. Podía jurar que me llamaban por mi nombre. El aire se volvió denso y frío. Entonces escuché una voz clara que decía, «Clara, ven». Sin pensarlo, giré la cabeza hacia la puerta. Tal vez debería haber sido más cuidadosa, pero mi curiosidad hizo que avanzara. Abrí la puerta y miré hacia el oscuro pasillo. Pregunté al aire, «¿Quién está ahí?» No había nadie, pero entonces una sombra apareció en la pared opuesta. Mi corazón se detuvo. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La sombra se movía rápidamente como si estuviera danzando. Me acerqué un paso, y de pronto escuché un susurro. «Clara». Era un eco escalofriante. Sentí que el frío me envolvía. Me pregunté si debería volver a mi habitación o anticipar lo que podría pasar. Justo cuando decidí dar un paso atrás, la sombra se detuvo. Después, se desvaneció en el aire. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. No podía creer lo que acababa de ver. Volví rápidamente a mi habitación, cerré la puerta y traté de calmarme. Pero sabía que algo había cambiado y no podría explicarlo. Capítulo 2. La mañana siguiente fue extraña. Desperté con la sensación de que había algo aún en el aire de mi habitación, como si los ecos de la noche se hubieran quedado atrapados entre las paredes. Me levanté con una urgencia insólita. Tenía que convencerme de que todo lo que había sentido no era más que un producto de mi mente. Decidí salir a explorar el claustro. Tal vez el día despejaría mis pensamientos. Caminé por los jardines, donde la luz del sol brillaba sobre las piedras desgastadas. Todo parecía más tranquilo bajo la luz del día, pero en el fondo, sabía que debía estar alerta. Las sombras de la noche siempre regresan. Mientras pasaba por una de las largas galerías, encontré una puerta entreabierta. Curiosamente me acerqué. La habitación estaba llena de objetos antiguos, estanterías de libros polvorientos, sillas de madera desconchadas y un viejo espejo en un rincón. Caminé hacia el espejo y cuando me asomé, me sorprendí al ver un destello en el reflejo. Me limpié los ojos y volví a mirar. Fue entonces cuando lo vi. No era mi reflejo. Era la joven de la pintura. Tenía el mismo rostro que había visto. Sus ojos brillaban con una intensidad lamentable y parecía querer gritar, aunque no emitiera sonido alguno.
El espejo se oscureció por un segundo y en un parpadeo, la imagen se desvaneció. Mis manos temblaron al darme la vuelta. Fruncí el ceño y decidí ignorar lo que vi. Solo fue un juego de luces, pensé. Pero en el fondo, sabía que había más. Regresé a mi habitación y abrí el diario nuevamente. Hoy debía descifrar la historia detrás de esas voces. Las páginas estaban llenas de anécdotas sobre los antiguos monjes que vivieron en el claustro. Me detuve en una sección que hablaba de rituales y leyendas. Un pasaje llamó mi atención. Hablaba sobre una joven que había desaparecido sin dejar rastro. Su imagen había permanecido en la memoria del claustro, y se decía que aún vagaba a través de sus pasillos, buscando lo que había perdido. Una oleada de frío recorrió mi espalda. Sentí que la atmósfera del lugar se volvía más densa. Al levantar la vista, noté que la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Unos minutos después, la penumbra se apoderó del claustro. Y entonces, las voces regresaron. Esta vez eran más insistentes, casi urgentes. Clara, ven, resonaba con claridad. Lo intenté, pero no pude moverme. Temí que al seguirlas acabaría atrapada como la joven del espejo. Sin embargo, la inquietud de descubrir la verdad me impulsó. Finalmente, tomé una respiración profunda, apreté el diario contra mi pecho y salí al pasillo. Las voces guiaban mis pasos mientras me adentraba en la oscuridad. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, y cada sonido resonaba como un latido al unísono. Retrocedía y avanzaba a la vez. De repente, noté que una sección del muro vibraba, como si ocultara un secreto guardado a lo largo de los siglos. Al acercarme, mi pulso se aceleró. Un pequeño panel se destacaba en la pared. ¿Lo abriría? Sin pensarlo demasiado, empujé con la mano. El panel cedió y reveló una pequeña habitación oscura. No podía quedarme atrás. Sin darme cuenta, estaba a punto de desentrañar algo que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 3. La habitación descubierta era un túnel en el tiempo. Era pequeña, con columnas de piedra cubiertas de hiedra, y un aire húmedo que parecía escurrirse entre mis dedos. El olor a viejo y a abandono me ahogaba, pero había algo más. Una fragancia tenue de flores marchitas, un recuerdo de lo que alguna vez fue. Me asomé a la oscuridad. La luz de mi celular iluminó las paredes. Estaban cubiertas de dibujos desgastados, figuras que parecían danzar en un ritual olvidado. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue una luz tenue en el centro de la habitación. Se parecía a una vela, pero no había cera, solo un resplandor cálido que me atrajo como un imán. Pisé cuidadosamente los adoquines. Cada paso sonaba en el silencio, como si el lugar me estuviera observando. Al llegar al centro, la luz se intensificó y dejé escapar un susurro. Allí, en un altar de piedra rugosa, había un pequeño objeto. Un medallón. Lo recogí y noté su peso y la frialdad del metal. Los grabados en su superficie eran delicados, representando dos figuras. Una mujer de mirada melancólica y un hombre con una expresión de desesperación. Era diferente a cualquier cosa que había visto. Tan pronto como lo sostuve, un escalofrío recorrió mi espalda, y las voces parecieron elevarse en un coro a mi alrededor. «¡Devuélvelo!», miré a mi alrededor, asustada. La urgencia de esas palabras me hizo girar en círculos. Desesperada, volví a la entrada. Pero no podía arriesgarme a perderme en la penumbra del claustro. Inhalé profundamente y concentré mi atención en el medallón. «¿Qué quieres de mí?», lo susurré, aunque solo esperaba respuestas. En ese momento, las paredes comenzaron a temblar. Los dibujos en las piedras parecieron cobrar vida, moviéndose rápida y frenéticamente. La luz del medallón pulsaba, y a cada pulso sentía que algo, o alguien, me observaba. La voz de la joven resonaba en mi mente. «Clara», me atuve. «Hay magia en la antigüedad de estas piedras». Sudores fríos comenzaron a brotar de mi frente. Sentía que la conexión se fortalecía. Pero, ¿qué significaba?
Solo sabía que tenía que escapar de la habitación. Cuando di la vuelta, el panel se cerró de golpe con un crujido ensordecedor. Estaba atrapada. Mis instintos me decían que debía mantener la calma y pensar con claridad. Me acerqué al panel, pero no había manera de abrirlo. Las voces se convertían en lamentos, girando y rasguñando mi mente. Las figuras dibujadas en la pared se hacían más visibles, pareciendo acercarse cada vez más a mí. Sus ojos vacíos fijos en mi alma. Cerré los ojos deseando que todo fuera un sueño. Entonces escuché un delicado susurro. Era la voz de la joven, la misma que había visto en el espejo. Ayúdame a encontrarlo. Abrí los ojos, y la figura etérea apareció frente a mí, su mirada desesperada llena de un anhelo profundo. No sabía si era una visión o algo más, pero tomé su mano, sintiendo una conexión electrizante. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, mi voz temblando. La atmósfera se volvió más pesada, y en un destello, comprendí que estaba a punto de descubrir un secreto que había estado escondido durante siglos. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las sombras a mi alrededor se agitaron violenta y rápidamente. ¡Clara!, gritó una voz profunda detrás de mí. Antes de que pudiera volverme, todo se oscureció nuevamente. Capítulo 4. Desperté rodeada de una oscuridad densa. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo se volvió negro. Mi corazón latía desbocado, y el eco de la voz que había llamado mi nombre todavía resonaba en mi mente. «Clara», se repetía, como un eco lejano. No tenía idea de quién había sido, pero estaba segura de que no era el mismo susurro de la joven que pedía ayuda. Me levanté lentamente, sintiendo el frío del suelo de piedra contra mis piernas. Pasé mis manos por las paredes, buscando una salida, algo que me indicara por dónde debía ir. El ambiente estaba tan cargado que podía casi saborear el miedo en el aire. Intenté llamar a la joven otra vez. «¿Dónde estás?», pero mi voz sonó débil, como un susurro perdido en el abismo. De pronto una luz iluminó levemente el túnel. Era tenue, pero su brillo se acercaba. La esperanza me impulsó a avanzar hacia ella. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y la sensación de ser observada nunca se desvanecía. Me sentía vulnerable y expuesta. Cuando finalmente llegué a la fuente de la luz, vi que provenía de un corcho de madera desgastado. La luz emanaba de un pequeño cristal incrustado en un soporte. Me acerqué lentamente, y a medida que me inclinaba, reconocí que el cristal estaba grabado con las mismas figuras del medallón que aún tenía en la mano. Esto no es una coincidencia, pensé. De repente, el cristal comenzó a pulsar al mismo ritmo que el medallón. Una visión se formó frente a mí. Una escena del pasado, como si estuviera observando a través de una ventana a otro tiempo. Vi a la joven, rodeada de lo que parecía ser un grupo de personas, todos vestidos de manera antiquísima. La angustia en su rostro era evidente, y por un instante, un destello de reconocimiento cruzó mi mente. Era la misma mujer de la que había tenido visiones. Justo cuando la escena parecía volverse más clara, un ruido sordo retumbó por el túnel, y la visión desapareció. La luz del cristal se apagó. La oscuridad regresó, y casi me hizo caer de rodillas. Mi pánico se intensificó. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Volví a escuchar el eco del nombre que había pronunciado anteriormente, pero esta vez sonaba más cercano. «Clara». La voz profunda resonaba en el túnel, y sentí que no estaba sola. Justo en ese momento, un destello de luz apareció frente a mí. Me quedé paralizada, contemplando una figura masculina que emergía de las sombras. Su rostro era angustiante, y sus ojos, llenos de desesperación, parecían buscar algo o a alguien. «¿Dónde está ella?», preguntó ignorando mi presencia. Su voz era grave, cargada de un dolor que no podía ignorar. «¿De quién hablas?», logré preguntar aunque el miedo me atormentaba. Nunca había sentido una urgencia como esa, una necesidad de entender qué era lo que estaba pasando. «La mujer del medallón. ¿Dónde está?», gritó, elevando su voz, y en ese momento comprendí.
Había un vínculo entre nosotros, entre el medallón, la joven y ese hombre. Pero, ¿qué era lo que realmente buscaban? ¿Y por qué yo? La bruma a mi alrededor se espesó, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No tenía respuestas. Solo sabía que no podía quedarme ahí. Reconocí el peligro que me acechaba, y antes de que pudiera retirarme, las sombras comenzaron a bailar, haciendo eco de un secreto que aún no estaba lista para descubrir. Capítulo 5. La figura frente a mí parecía empeñada en encontrar respuestas que yo no tenía. Su desesperación solo aumentó mi nerviosismo. «Por favor, dime lo que sabes», insistió, sus ojos oscuros brillando con un fuego que no podía ignorar. ¿Pero qué podía decirle? Yo solo era una joven perdida en un túnel, arrastrada a este misterio sin quererlo. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos acelerados resonó detrás de mí. Dolor y pánico me invadieron. Lentamente me volví, temiendo lo que pudiera surgir de la oscuridad. Vi una sombra moverse, y mi instinto me obligó a retroceder. La figura masculina se volvió también, y en ese momento, ambos comprendimos que había algo más que acechaba en las sombras. «¡Corre!», él gritó, y no necesitaba que me lo dijera 2 veces. La adrenalina me golpeó y, sin pensarlo, empecé a correr en dirección opuesta a la luz. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el sonido de mis pasos resonaba como campanas en el silencio. El eco del «Clara» seguía reverberando en mi cabeza, intensificándose con cada paso que daba. Sabía que la voz venía de muy lejos, pero no podía detenerme. Algo me perseguía. En mi mente, las imágenes de la joven y el misterioso hombre se confundían con la sensación de que había un peligro inminente. El túnel empezó a descender. Las paredes frías parecían arrastrarme hacia abajo, y la oscuridad se hacía cada vez más densa. Fue en ese momento que sentí una mano en mi hombro. Me giré rápidamente y vi al hombre. «Debemos encontrarla», me instó, y por un momento, el miedo en su voz me hizo pensar que él también estaba buscando respuestas. «¿Quién es ella? ¿Por qué es tan importante?», logré preguntar entre jadeos. Era difícil mantener la calma, pero necesitaba entender. «Ella es la clave. Si no la encontramos, todos estamos perdidos», dijo, su mirada llena de determinación, pero había un temblor en su voz que no podía ignorar. Antes de que pudiera decir algo más, un grito desgarrador resonó en el túnel. Era la misma voz que había oído antes, una mezcla de angustia y terror. El hombre se congeló al escucharla, y su rostro cambió. «Viene de más abajo, no podemos perder tiempo». Sin pensarlo, ambos comenzamos a descender por un pasaje cada vez más estrecho. La atmósfera se volvió opresiva, como si algo maligno nos observaba desde la sombra. Las paredes de piedra parecían susurrar secretos, relatos de tiempos antiguos que solo alimentaban mi confusión. «¿Qué le ha pasado a ella?», pregunté, sintiendo que la ansiedad me consumía. «Su vida está atada a la nuestra. Sin ella, nunca seremos libres», respondió, ya con un tono de urgencia. «Debemos apurarnos. La sombra lo sabe. No debemos dejar que nos alcance». En ese momento, algo frío me atravesó. Una certeza de que algo estaba al acecho. Al final del pasillo, vi una luz tenue que titilaba como una estrella en la noche. Solo podía esperar que nos llevara a la respuesta que ambos buscábamos. Dando un último vistazo atrás, vi que la oscuridad comenzaba a moverse, una presencia maligna que parecía absorber la luz a su alrededor. La urgencia creció, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué pasaría si no alcanzábamos esa luz? «No mires atrás», me susurró el hombre. Y mientras continuaba avanzando me di cuenta de que corría hacia el futuro, y una verdad que apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, la sombra no se detendría fácilmente, y el tiempo se acababa. Capítulo 6. El corredor parecía interminable. La luz al final era una promesa, pero a medida que nos acercábamos, la sombra detrás de nosotros empezaba a hacerse más intensa. Sentía su peso, como si intentara atraparnos con cada paso que dábamos.
¿Qué es esto?, pregunté, mis palabras apenas un susurro lleno de miedo. Es algo que no podemos permitir que nos toque, respondió el hombre entre jadeos. No parecía capaz de despegar los ojos de la iluminación que prometía respuestas. Su angustia era palpable, y me obligó a preguntarme qué tan profundo era el vínculo entre ellos. Finalmente, llegamos a la luz. Se trataba de una pequeña cámara, con paredes cubiertas de inscripciones. El aire estaba cargado de un poder extraño, una vibración que sentía en cada fibra de mi ser. Al entrar, el hombre se detuvo abruptamente. «¡Clara!», gritó, su voz resonando en la estancia. Un escalofrío me recorrió al escuchar su nombre. ¿Quién era ella realmente? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal. «¿Dónde está?», pregunté, angustiada. «Debemos activarlo», dijo, apuntando hacia un objeto en el centro de la sala. Una especie de altar cubierto de polvo y telarañas. El brillo que emanaba no venía de la luz, sino de lo que había allí. Era un cristal grande, oscuro, pero con destellos de un color profundo que bailaban dentro de él. Me acerqué, cautelosa y con curiosidad, preguntándome qué haría si lo tocaba. «No, espera», me advirtió. «Solo hay un momento para hacerlo. Esa sombra, ella tendrá que estar aquí». Al mencionar ella, sentí que el ambiente se tensaba aún más. «No puedo esperar más», contesté, desesperada por encontrar respuestas. Entonces, un nuevo grito resonó, más cercano que antes. «¡Clara!». La voz parecía un llamado angustiante. «¡Clara!». Todo en la habitación se detuvo por un segundo, como si las piedras mismas retuvieran la respiración ante el resto de la historia. «Viene», dijo el hombre, y su rostro palideció. Su miedo se volvió mío. La sombra empezaba a cruzar el umbral. Tenía que decidir, y rápido. La luz estaba al alcance, pero también lo estaba el peligro. Con un movimiento impulsivo, extendí la mano hacia el cristal. En ese instante una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Imágenes se agolpaban en mi mente. Una figura femenina, el mismo rostro que había visto en momentos fugaces. Clara no era solo un nombre, era una conexión, una parte de mí que aún no comprendía. De repente, la sombra se abalanzó sobre nosotros y el aire se tornó helado. El hombre gritó y me empujó hacia detrás del altar, pero ya era tarde. La oscuridad nos envolvió. La luz del cristal palpitaba. Su resplandor era lo único que podía guiarme a través de la pesadilla. «Hazlo ahora», me urgió él con una voz que apenas podía oírse sobre el murmullo de la sombra. En ese momento, comprendí que no podía dudar más. Debía hacer algo, pero ¿qué sería? La figura de Clara apareció en mi mente, y con ella, una verdad que parecía romper el velo del miedo. Con todo lo que tenía, empujé hacia el cristal. En ese instante, una explosión de luz nos rodeó, y por un breve momento, sentí que las sombras se desvanecían. Pero solo era el principio. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La luz del cristal me envolvió. Era cálida y brillante como un amanecer tras una noche interminable. Sentí que las sombras se disipaban, pero no podían ser derrotadas tan fácilmente. El hombre a mi lado, que había sido mi guía en este laberinto, estaba visiblemente conmocionado. «Clara», murmuró, dejando caer su voz en un susurro lleno de dolor. El aire alrededor empezó a vibrar y un zumbido surcó la sala. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar también, iluminando la cámara con una luz suave, casi etérea. «Esto es», comencé a decir, pero él me interrumpió. «Es un pasadizo hacia el plano de Clara. Debes estar preparada». Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. «Si logras conectarte con ella, tal vez podamos cruzar de nuevo a la luz». «¿Cómo?», pregunté, sintiendo que el tiempo se agotaba. La sombra había sido empujada a un rincón, pero no desaparecería. Su aliento frío todavía susurraba mis miedos. «Concéntrate. Recuerda lo que viste de ella», dijo él, sus ojos fijos en el cristal. La imagen de Clara flotaba en mi mente,
Su sonrisa, los momentos efímeros donde parecía tan real. Dediquémonos a buscarla. Sin pensarlo 2 veces cerré los ojos. Intenté recordar cada detalle de su rostro, cada rayo de luz que emanaba de su ser. Cuando volvía a abrirlos, el cristal emitía pulsaciones, como si respondiera a mi esfuerzo. El hombre a mi lado se aferró a mi brazo, transmitiendo su energía. En ese momento, la sombra se movió. Un tentáculo oscuro apareció, intentando romper la brillante barrera que habíamos creado. Respiré profundo, y dejé que la luz del cristal me abrazara. En mi mente, escuché una voz suave, como un eco distante. Clara, ayúdame. La oscuridad se retorcía, pero yo sentía que la conexión crecía más fuerte. Estoy aquí, respondí, mi voz resonando en la cámara. ¿Dónde estás? Una nueva imagen apareció ante mí. Una puerta en un pasillo lleno de luz. Ve hacia la luz, escuché. El hombre a mi lado parecía estar perdiendo su fuerza, y con cada momento que pasaba, la sombra se abalanzaba sobre nosotros, cada vez más voraz. Debes hacerlo ya, me instó, el miedo desgarrándole la voz. No podemos perderla. Con un último esfuerzo extendí mi mano hacia el cristal. La luz empezó a explotar en un estallido de colores vibrantes. Las inscripciones en las paredes comenzaron a girar como un remolino, y sentí que la sala temblaba. Justo en ese instante una imagen nítida tomó forma. Clara estaba allí, de pie en el umbral de la luz, como si esperara por mí. Clara, la llamé, pero la sombra a nuestros pies emitió un grito, como si intentara arrebatarme de este momento. Sin embargo, la figura de Clara sonrió y me hizo señal con la mano. Cruzaremos juntas, dijo. Era un susurro que vibraba en mi corazón, y de repente, todo cobró sentido. Esta no era solo una lucha por salvarla, sino una batalla por descubrir quiénes éramos realmente. Solo tuve que dar un paso hacia esa línea brillante. Entonces, un doloroso grito me sacudió. El hombre había caído al suelo, luchando contra la sombra que lo consumía. No, grité, pero sabía que solo podría salvarnos si actuaba. Sin pensarlo 2 veces, tomé la mano del cristal y decidí enfrentar lo que venía. La luz me absorbió. Pero eso no fue el final. Mientras me movía hacia Clara, comprendí que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Y la sombra tenía más sorpresas preparadas de las que podía imaginar. Capítulo 8. La luz del cristal parecía expandirse, arrastrándome hacia un lugar que jamás había imaginado. Los latidos del cristal resonaban en mi pecho, como el pulso de un corazón antiguo. Cuando finalmente crucé el umbral, vi a Clara más cerca que nunca. Su esencia brillaba aún más fuerte en este espacio, pero su rostro estaba conturbado. Clara, estoy aquí, dije, pero mi voz sonó distante en ese lugar tan luminoso. Ella retrocedió un poco, como si la luz que la rodeaba fuera un escudo. No. No deberías estar aquí, respondió con una voz temblorosa. La sombra no dejará que te lleve. No puedo dejarte. Ustedes, los que han pasado por el cristal, están a salvo aquí, insistí, intentando deshacer el miedo que estaba en su mirada. ¿A salvo?, preguntó Clara, sus ojos reflejando una mezcla de angustia e incertidumbre. No sabes lo que has liberado al cruzar. La sombra se siente atraída por el poder de este lugar. Ella buscará atraparte también. Las paredes que antes brillaban empezaron a oscurecerse, y yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La imagen de la sombra se cernía más cerca, como un depredador al acecho. Recordé al hombre que había estado a mi lado, y de repente, su grito volvió a atormentarme. ¿Qué pasó con él?, pregunté angustiada. Él es parte de la razón que nos mantiene aquí. La sombra lo busca para usar su esencia. Debes decidir. Clara me miró con severidad. ¿Vas a enfrentarte a la sombra y arriesgar todo por mí? ¿O regresarás tú sola? No sabía si el miedo me estaba nublando la razón, pero sentí que había algo más profundo en su mirada. Quiero luchar, Clara. Estos momentos juntos valen la pena. Le respondí.
sintiendo que el eco de mi voz retumbaba contra las paredes mientras la sombra se acercaba. Entonces prepárate, dijo. Clara extendió su mano y con ese gesto, una corriente de energía me atravesó. Antes de que pudiera comprender, el aire se volvió denso, y la sombra se movió como un torbellino. De repente, la oscuridad cobró forma. Simplificó todos mis temores en una figura aterradora que se abalanzó hacia nosotros. No hay luz aquí, solo sombras que comerás. Resonó la voz de la sombra, burlona y profunda. Clara, grité, buscando su mano, pero la figura oscura hizo un movimiento brusco y se interpuso entre nosotros. La presión aumentó y sentí que toda la esencia de su poder amenazaba con aplastarnos. Mira, concéntrate en nuestra conexión, Clara me instó. Su voz se hizo eco en mi mente, y aunque la sombra me envolvía, su luz persistía. Comencé a recordar la calidez de nuestra amistad, la alegría de haberla encontrado. Todo lo que somos es más fuerte que esto, afirmé, y aunque temía que no fuera suficiente, decidí desafiar la oscuridad. En un acto desesperado, reuní toda mi fuerza y liberé un grito que resonó en el camino. La sombra vaciló un instante. Sin embargo, Clara estaba en la línea de fuego. No, esto no es solo tu lucha, gritó. Y en ese segundo, entendí que la unión de nuestras energías podría desatar algo aún más potente. La luz no solo era mía, solo entonces la sombra se encorvó y una risa siniestra emergió, lo que me hizo estremecer. ¿Así que intentan luchar unidos? Muy bien. Entonces descubran hasta dónde están dispuestos a llegar, murmuró, mientras el espacio a nuestro alrededor comenzaba a temblar. Luchando contra el miedo que intentaba anidar en mi corazón, tomé la mano de Clara con fuerza. Juntas, hasta el final, dije. Pero, al mismo tiempo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra se preparaba para un asalto que podría cambiarlo todo. Entonces, con el rugido de la oscuridad resonando en nuestros oídos, nos lanzamos hacia la emboscada, decididas a confrontar lo que viniera. Capítulo 9. No había tiempo para dudar. La sombra se abalanzó hacia nosotras como un manto de oscuridad que devoraba la luz que aún intentábamos sostener. Con un movimiento rápido, Clara y yo nos encontramos en una coreografía sutil, una mezcla de instinto y conexión. El aire estaba cargado de una energía densa, un ciclo de lucha y esperanza entrelazados. «Ahora», gritó Clara. En un instante levantamos nuestras manos al unísono, evocando la luz que brotaba de nuestro vínculo. La explosión de energía fue intensa, como si un relámpago iluminara la oscuridad por un breve segundo. La sombra se detuvo, como sorprendida por nuestro desafío. ¿Creen que eso es suficiente? La sombra se rió, su voz reverberando en el espacio. En ese momento, una serie de visiones se desataron en mi mente. Vi imágenes de Clara atrapada, de cada uno de los que habían cruzado el cristal siendo consumidos por la oscuridad. Aquel ser era mucho más que un mero enemigo. Era el eco de los miedos de todos nosotros. «Clara, debemos darle forma a nuestra luz», le dije, sintiendo que la conexión entre nosotras se volvía más fuerte. Era como si sus temores y los míos se fusionaran en una comprensión profunda. No solo somos dos, somos todos los que han estado aquí. Sí, por cada voz atrapada, por cada historia olvidada. Clara contestó. Su luz resplandeció más. Recé para que fuese suficiente mientras la sombra avanzaba de nuevo. Su humor cambió. Tendrán que hacer mucho más que hacer ruido. Con un movimiento rápido y poderoso, lanzó una ola de oscuridad hacia nosotras. Jugó con los miedos que había despertado, como un mar que golpea una roca. El impacto nos sacudió y durante un segundo perdí la conexión. La niebla de la sombra comenzó a abrazarme, intentando hacerme dudar, desvanecer mi luz. Olvidé todo, incluso a Clara, y solo sentí una profunda soledad invadiendo cada rincón de mi mente. «Conéctate de nuevo». La voz de Clara llegó como un chispazo en medio de la oscuridad. En un intento desesperado recordé nuestras risas, nuestras conversaciones,
cada momento que nos había unido. Con eso, vino el recuerdo del hombre, la razón por la que estaba aquí. «No voy a perderte, ni a él», grité, y de repente todo a nuestro alrededor se iluminó de nuevo. Las sombras retrocedieron un poco, y vi cómo la esencia de Clara comenzaba a entrelazarse con la mía, formando un escudo brillante. La conexión era tangible, y su luz se integró con cada partícula de mi ser. También, la sombra me miró, y algo en su expresión cambió. «¿Qué han hecho?», preguntó, su tono ahora teñido de desasosiego. Desafiamos su control, y comenzamos a brillar con una intensidad que no sabíamos que teníamos. Pero la sombra no se rendiría fácilmente. Lanzó un nuevo ataque, esta vez mucho más veloz y agresivo. «Voy a devorar su luz antes de que puedan siquiera comprenderlo», mencionó, girando como un torbellino de terror. Con cada impulso de la sombra, aumentaba la tensión. Su voz se alzó en un grito gutural. «Se irán, perderán todo». «Nunca», gritamos juntas, y tomé la mano de Clara con fuerza, sintiendo cómo nuestra luz se arremolinaba entre nosotras. La urgencia aumentaba. Era el momento de dejarlo todo. Sabía que debía confrontar la sombra no solo en este lugar, sino también dentro de mí misma. Entonces empujé hacia adelante con Clara. «Por cada sombra que ha intentado consumirnos devolveremos luz». Esa decisión creó una onda de energía que apenas podía comprender. La sombra vaciló. Por un instante, su burla se apagó. Pero esa vacilación fue solo el comienzo de un desafío aún mayor. Mientras la luz crecía, yo sabía que la batalla estaba lejos de terminar, y estaba a punto de descubrir el verdadero precio de lo que habíamos desatado. Capítulo final. La luz se expandía, proyectando sombras quebradas a lo largo de la sala. El grito de la sombra resonaba en mis oídos, un sonido que parecía hecho de 1000 voces que jamás habían encontrado la paz. «No me detendré. Esta luz no te salvará», advertía mientras batallaba contra lo que parecía ser una tempestuosidad de emociones reprimidas. «No, Clara», grité, sintiendo que la conexión entre nosotras se desvanecía momentáneamente. La oscuridad intentaba separarnos, y por un instante, sentí que la desesperanza se apoderaba de mí. Sin embargo, la imagen de Clara me empoderó, recordándome por qué había luchado desde el principio. «Debemos unir nuestras fuerzas, Clara. Recuerda lo que somos», le grité. Su luz se revigoró como si la energía de nuestra conexión la alimentara. El aire zumbaba a nuestro alrededor, y nuevamente encontramos el impulso que necesitábamos. Con un último susurro de luz extendimos nuestras manos hacia la sombra. La brillantez se intensificó, como un faro en medio de una tormenta. Sentí los ecos de tantas almas atrapadas resonar a nuestro alrededor, un fundido de ansias que nunca fueron escuchadas. Esa luz, alimentada por nuestras esperanzas, surgió para desmantelar la oscuridad. Entonces la sombra comenzó a girar, su forma luchando contra lo inevitable. «¿Qué han hecho?», rugió rabiosa. Sin embargo, no podía volver atrás. Había comenzado su ciclo, y las fuerzas que había acumulado a lo largo de los años se desmoronaban como castillos de arena. Las paredes de la cámara vibraban con la energía acumulada. «Sí, estamos listas», gritamos juntas, y alzamos nuestras manos, enfocando nuestro poder. La luz se convirtió en un torrente brillante que se desató sobre la sombra, desgarrando la oscuridad mientras la figura comenzaba a desmoronarse, y entonces, la tormenta violentamente se detuvo, desvaneciéndose en un mar de luces deslumbrantes. El aire se llenó de un consejo antiguo, un murmullo de agradecimiento resonó en la cámara. Habíamos roto el ciclo, pero el precio de nuestra victoria aún estaba en el aire. Miré a Clara. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y tristeza. «Lo hemos logrado», susurré, pero vi que sus ojos se nublaban, como si algo más la llamara. «Clara, ¿qué sucede?», pregunté sintiendo que el despertar de la luz traía consigo sombras imborrables. «Debo quedarme», dijo, su voz quebrada. «Soy parte de este lugar. Mi existencia está entrelazada con sus secretos». Mientras su luz empezaba a desvanecerse suavemente,
Su figura se volvió etérea, un destello que comenzaba a alejarse de mí. No, no puedes. Empecé a decir, mis pensamientos se agolpaban en confusión y desesperación. Pero Clara sonrió. Siempre estaré contigo, Clara. Llevaré nuestras memorias. La sombra ya no puede dominarnos. Has completado el ciclo, y ahora puedes salir. Con esas palabras, un torbellino de luz brilló alrededor de ella, mientras su esencia se fusionaba con el ambiente. La habitación comenzó a tambalearse, y la luz que había liberado se transformó en una explosión de colores frente a mí. Salí volando hacia atrás, aterrizando de nuevo en el claustro. Todo parecía normal, pero sabía que algo dentro de mí se había transformado para siempre. Las paredes que una vez parecían opresivas, ahora llevaban el eco de lo que había sucedido. Me levanté, el corazón latiendo en un ritmo frenético y con un sentimiento de pérdida profunda. Volví a mirar la puerta por la que había salido. No había vuelto nada. Clara había desaparecido, pero su luz permanecía conmigo. Nunca supe si las sombras permanecían en algún lugar oscuro, esperando otra oportunidad. Sin embargo, aprendí que quien lleva la luz no necesita temer a la oscuridad. Podía vivir con esa incertidumbre, en paz, aunque las preguntas aún permanecieran. ¿Valdrá la pena el sacrificio? ¿Qué hay de aquellos atrapados en sus sombras? La respuesta siempre permaneció en el aire, dejando un eco de misterio a mi alrededor. Nunca volví a ese lugar. La historia quedó atrapada en el claustro, y a veces, al mirar atrás, creo escuchar ecos de la sombra, susurros de lo que una vez había sido. Ahora, paso la vida buscando belleza, aprendiendo a ver lo que está más allá de las sombras. Y cada vez que algún murmullo me llama, sonrío y sigo adelante, quizás en búsqueda de otras luces escondidas.